Muy bien, ahora vamos a hablar entonces de antropología. La antropología de por sí es una ciencia muy extensa y que se ha creado para estudiarnos. Vean esta situación tan curiosa, ¿verdad? Cada ciencia se ha creado para estudiar al mismo hombre, al ser vivo, al animal. En este caso, está dirigida al estudio puntual del hombre como tal. Y es increíble cómo el ser humano ha evolucionado. Nosotros vamos a ver algunas de las teorías que se desarrolla, ¿verdad? En cuanto a la creación y la evolución del ser humano. Para ello, entonces tenemos acá, la antropología es el estudio del ser humano desde una perspectiva holística, quiere decir todos los aspectos, el aspecto biológico, fisiológico, el aspecto psicológico, el aspecto social, el aspecto religioso, el aspecto psicosocial, es decir, entrelazados ya algunas situaciones. Vamos a encontrar que toma en cuenta todos los rasgos físicos y de animales en todo su esplendor, desde que el ser humano aparece hasta hoy en día. Dice como los que componen su cultura y su civilización. El devenir del ser humano como tal, hemos experimentado muchas situaciones. Tenemos también entonces que nosotros pertenecemos a distintas grupos sociales, no culturas, en este caso, distintos grupos sociales que conforman como tal una civilización. Si nosotros vemos, por ejemplo, la civilización de los mayas, de los incas, de los aztecas, de los toltecas, entre otros. Ya si vemos, por ejemplo, a la cultura griega, a la egipcia, entre otras también. Pero cada uno, a pesar de que nosotros somos hombres como tal, siempre van a marcar algunos rasgos en algunas situaciones. Y por eso es que aparece o surge lo que es la antropología. Su nombre proviene del vocablo griego antropos, que significa hombre, y logo, que significa conocimiento, es decir, el conocimiento del hombre como tal. De modo que se puede definir, en este caso, a la humanidad entera. La antropología es una ciencia muy cercana a otros campos del saber científico social, como la sociología, psicología, que buscan ayudarse de otras ciencias. En este caso, por ejemplo, las ciencias naturales, la biología, la humanidad, la biologística. Y ahí ya estamos nosotros, les decía al inicio, ¿verdad? Interrelacionando ciencias con ciencias. Tenemos, obviamente, que dice, no es sencillo hablar del ser humano en un término o decir, ya, lo conocimos todo del ser humano. Lamentablemente, pues el campo del estudio del mismo humano es demasiado extenso. En este caso, entonces, los estudios que se han desarrollado los vamos a abordar de parte por parte, de fase en fase hasta nuestros días. Entonces, para ello vamos a hacer uso de la arqueología y la lingüística. La arqueología porque vamos a ver aquellos restos, ¿verdad? Y la lingüística es la evolución que hemos tenido a nivel de idioma, de cómo el ser humano ha tenido esa comunicación. Aquí podemos ver, dijimos al inicio, ¿verdad? Cada uno tiene su propio rasgo distintivo cultural y social. Y entonces aquí vemos a un grupo, ¿verdad? De jóvenes que pertenecen al área asiática. El objeto de estudio de la antropología es como tal la humanidad, al hombre como ser. En este caso, el fenómeno que es el humano como tal, vamos a observarlo, a verlo, ¿verdad? En todos sus aspectos. Estudiar desde el más mínimo detalle, que sería su componente como ser humano, hasta su comportamiento y evolución como especie. Vamos a hablar un poquito de la historia de antropología. Por favor, Elena, si puedes leer los primeros 3 párrafos. Historia de la antropología.
La antropología, en tanto ciencia formal, es relativamente reciente. Sin embargo, el interés por las diferentes manifestaciones culturales y sociales existe desde tiempos antiguos y ancestrales. Incluso las civilizaciones expansivas e imperiales de la antigüedad clásica se interesaron por comprender qué es lo que nos hace humanos y cómo se alcanzó la diversidad cultural y social. Pensadores griegos como Hipócrates de 4600 menos 363 a.C. o Artisoles de 384 menos 322 a.C. dejaron importantes anotaciones respecto a la diversidad humana y propusieron modos de abordar esta temática que podría tomar en cuenta ciertos rasgos físicos como el tamaño o la forma del cráneo, por ejemplo. Recién el explorador Francois Auguste Perón, 1775-1810, empleó por primera vez la palabra antropología con su sentido moderno. Lo hizo durante su paso por Australia y como parte de su obra Voyage de Couverts Augusteres Australes, viaje de descubrimientos por las tierras australes, en la que registró muchos datos sobre los aborígenes de Tasmania, que poco después fueron exterminados por los colonos europeos. Muchas gracias. Entonces, vean, dice que acá aparece este historiador y vamos a ver de cómo el ser humano fue evolucionando y cómo, según el rasgo distintivo, vamos a encontrar, ¿verdad? Algunas historias que van a ser místicas y otras pues, que van a ser reales por los descubrimientos científicos. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿verdad?, la forma del cráneo del ser humano, de cómo éste fue evolucionando de una situación a otra como tal. Y también vamos a encontrar que no todos los seres humanos pues tuvieron las mismas extremidades o el mismo desarrollo en un momento determinado. Y ya para ese entonces nos habla de 1775 y 1810 por este explorador. En este caso dice que en esta época europea había iniciado una expansión colonial. Nosotros vamos a ir asociando para tener un conocimiento pleno de cómo el ser humano fue expandiendo su territorio y fue buscando o explorando otras situaciones. Se recuerda nuevamente de Cristóbal Colón que vino a explorar las tierras centroamericanas, que en un momento determinado, ¿verdad? Él pensó que estaba al extremo del mapa y entonces por eso él pensó, ¿verdad? Que había llegado a las Indias, entre otros. Nosotros sabemos claramente entonces que la expansión de Europa fue el poder buscar más allá de lo que había encontrado y entonces de lo que podía ver a su alrededor para encontrar otras situaciones. Acá volvemos otra vez a esa parte inicial. Dice, la aparición de la teoría evolucionista y el método científico además contribuyó a la idea de una ciencia en donde las sociedades, el ser humano era posible en esos mismos términos, saber que venimos, por ejemplo, de la descendencia del mono, según una teoría, ¿verdad? Acá pues no vamos a discutir y llegar a un término, sino vamos a conocer la historia como tal. Ya si alguien me dice, mire, yo estoy segura que si vengo de la descendencia del mono, otro me va a decir, no, yo creo en la teoría espontánea, ¿verdad? Que la vida surgió de un parásito, de una molécula, y otro va a decir, no, aparecimos de la nada con el Big Bang, ¿verdad? Y otro puede decir, no, definitivamente a mí me creó Dios. Estas situaciones, pues las vamos a ver nosotros. Ya la postura final, pues eso ya queda a discreción de cada uno. Esa primera mirada es antropológica y etnológica, está fuertemente influenciada por el positivismo, es decir, la identidad nacional. Es reconocida como un modelo antropológico clásico que se desarrolló a mediados del siglo XX, posiblemente en 1960, está comprendido.
en favor de un nuevo modelo que abría el campo de la antropología a nuevas experiencias y consideraciones sociales. Muy bien, ya tenemos una primera imagen, ¿verdad? Esto es lo que nosotros regularmente conocemos como el esqueleto o el cuerpo del humano. Claro está, hasta nuestros días. Pero conforme nosotros vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta de los cambios craneales, del esqueleto, de la mandíbula, de los pómulos y los ojos, y hasta la parte de la nariz, de cómo estaba estructurada. También se van a dar cuenta que va a haber cambios en relación a las manos y los pies, las extremidades superiores e inferiores en todo su esplendor. La antropología estudia tanto aspectos biológicos como culturales, porque vamos a hablar entonces de los aspectos biológicos, porque es la composición que tiene el cuerpo del hombre como tal. Pero esa composición deriva de la alimentación y las actividades que desarrollaba el ser humano al inicio como tal, hasta nuestra evolución. Muy bien, le vamos a pedir a Katy que por favor lea los siguientes párrafos. ¿Campos de estudio es eso? Lo que podemos ver donde dice la antropología es probablemente, Ah, bueno. La antropología es probablemente la disciplina mejor preparada para comprender en su complejidad el fenómeno humano, no solo por su perspectiva interdisciplinaria y holística, sino porque ha acompañado a las más recientes transformaciones en el modo de comprenderse a sí mismo y a sus semejantes de la humanidad contemporánea. Esto significa que solo la antropología podemos abarca el inmenso cruce de saberes y disciplinas que exige una aproximación al ser humano sin pecar de una mirada cientificista que nos considera simplemente animales, ni de una enteramente humanista que nos considere como algo enteramente distinto y alejando de la naturaleza. gracias. Entonces vea, cómo en un momento determinado dice claramente, o sea, somos parte animales, eso no lo vamos a discutir, pero la diferencia es que nosotros somos animales racionales y dentro de la medida de lo posible, pues este raciocinio es que ha ido avanzando y evolucionando. Antes solamente el ser humano se comunicaba con un balbuceo, con gestos, entre otros. Cuando empieza a experimentar ya lo que es un lenguaje, un idioma como tal, es ahí donde ya nos volvemos, siempre hemos sido humanos, pero nos volvemos más raciocinios, es decir, una evolución avanzada de paso en paso. Campos de estudio, como dijimos al inicio, la antropología abarca principales campos de estudio. Por favor, Wayne, leamos antropología biológica o física y antropología sociocultural. Antropología biológica o física. Resultado del cruzamiento entre antropología y biología, centra su perspectiva sobre el ser humano en los asuntos evolutivos y en la variabilidad biológica tanto presente como pasada. Su abordaje del fenómeno humano está fuertemente anclado, como es evidente, en lo natural y lo físico, al punto de estudiar también otros primates no humanos para componer una mirada biocultural. Antropología sociocultural, cuya perspectiva en torno al fenómeno humano parte de sus aspectos culturales, es decir, sus costumbres, mitos, valores, normas, creencias y relatos. También
considera sus aspectos sociales, esto es, sus formas de acción y organización, conflictos, contradicciones y demás aspectos de la vida. Y demás aspectos de la vida compartida. Comprende al ser humano como un animal social que habita en comunidades más o menos organizadas en cuyo seno se desarrolla una forma de pensamiento y comportamiento común, que es la cultura. Este campo puede dividirse a su vez en dos vertientes. Muy bien, gracias. Entonces, vean, dice la primera, aparece biología y física, que habla sobre la cuestión biológica. Y luego la sociocultural, que habla del pensamiento y el comportamiento del ser humano en una vida social como tal. Entonces ya nosotros vamos a ahondar. Vean cómo comenzamos, del estudio generalizado del ser humano, viéndolo de una perspectiva generalizada en su evolución. Ahora vamos a ver de la forma física, dice, y también de la forma intrínseca, es decir, psicológica, cómo el ser humano en su momento va a ir cambiando y evolucionando con su pensamiento y con su comportamiento. Ya hoy en día no se resuelven los problemas con las macanas, ¿verdad? De piedra, sino hoy en día se resuelven con un diálogo. En este caso es como nosotros hemos visto esa evolución del ser humano. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor. No, señor. Muy bien, gracias.